Buenas tardes, y en nombre del Real Instituto de Estudios Asturianos, pues agradezco su presencia en este acto que pretende evidenciar los valores geológicos del Principado de Asturias y que es el inicio de un ciclo de conferencias que lleva por título, como ya saben todos ustedes, el Patrimonio Geológico de Asturias, que está coordinado por el doctor Manuel Gutiérrez Padrol y que tiene como objetivo fundamental el ampliar y, si es posible, profundizar los temas que se plantearon en el volumen del mismo título, el Patrimonio Geológico de Asturias. Este libro, que es el primero de la colección del Patrimonio de Asturias, editado por el Real Instituto de Estudios Asturianos, está coordinado por Manuel Gutiérrez Padrol y por Elisa Villotero, las dos aquí presentes, y vio la luz a finales del año 2021, y consta este libro de 9 capítulos que abarcan casi todos los aspectos geológicos del Principado de Asturias y que fue elaborado y redactado por 18 autores. Dicha obra forma parte de lo que llamamos la serie del Patrimonio Natural de Asturias, del cual el que les habla es el coordinador, y que próximamente verán la luz varios volúmenes de esta serie. Entre ellas el segundo sería la bioclimatología y biogeografía del Principado de Asturias. El siguiente sería la flora vascular y singularidades del paisaje vegetal de Asturias. El tercero sería la flora criptogámica, es decir, talófitos y briófitos de Asturias. El cuarto, la fauna silvestre de Asturias, tanto en los aspectos de invertebrados como vertebrados. Y el último de este grupo de patrimonio natural está dedicado, o va a estar dedicado, a los espacios naturales protegidos del Principado de Asturias. Y volviendo al tema que hoy nos concita, este ciclo de Patrimonio Geológico de Asturias queda configurado por 4 conferencias, de las cuales hoy vamos a ver la primera, que va a ser expuesta por la doctora Elisa Villotero y que tiene un título muy sugerente, como es el Mirar paisajes, ver geología. El 19 de enero tendrá lugar la segunda conferencia de este ciclo, titulada Los que nos cuentan las rocas, por el doctor Pedro Farias Arquer. El 26 de enero el doctor Diego Álvarez Lao nos hablará de un tema muy sugerente como es el mundo de los fósiles. Y por último, el 2 de febrero, el doctor Luis Rodríguez Terente nos hablará sobre un viaje histórico a través de los minerales. Es evidente que para cerrar estos ciclos tendremos una visita guiada al Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, que será dirigida por el doctor Luis Rodríguez Terente, y debido a las condiciones de capacidad y organizativas del museo, pues es necesario que la gente que quiera participar y estar presente en este ciclo, esta visita guiada, pues se apunte en estos días a la misma. Y sin más, por mi parte, cedo la palabra al coordinador del ciclo, el doctor Manuel Gutiérrez Padrol, para que nos haga una pequeña exposición de la conferencia y también haga la presentación de la conferenciante, la doctora Elisa Villotero. Cuando quieras. Buenas tardes. Estoy encantado de ver este salón repleto de gente que no es normal. Siento que muchos de ustedes tengan que estar ahí de pie, aguantando, pero desde luego desde el estrado se ve de una manera maravillosa. Ver esto lleno. Bueno, a modo de entradilla, deseo resaltar, como todo el mundo sabe, que la geología es una gran desconocida por el gran público. Seguro que hay muchos motivos de que esto ocurra, pero fundamentalmente es que no figura en las enseñanzas de enseñanza media. Y entonces es un problema que tenemos, porque realmente cuando hablamos de geología hay que hacerlo siempre de una manera muy sencilla, porque la mayor parte de la gente pues no está ducha en el tema. Por eso quiero agradecer al Real Instituto de Estudios Asturianos la oportunidad que nos brinda a los que amamos a la geología, que podamos expresarnos, bueno, de alguna manera, de una manera muy sucinta, lógicamente, ahora en estas 4 conferencias y la visita al museo que tenemos prevista,
porque para nosotros creo que es importante ir llegando poco a poco a la gente. Este ciclo, como comentaba Tomás, se enmarca dentro del libro que publicó el RIDEA, Patrimonio Geológico de Asturias, libro que, bueno, quedamos muy satisfechos del resultado. Somos 18 autores los que participamos en él. Salió un poco gordo, son de esos libros que no se pueden llevar a la cama porque tiene un peso, yo no sé, no tuve la opción porque no tengo pesos que se calienten en casa, pero pesa 1,5 kilos, 2 kilos seguro, o sea que es incómodo de... Pero el resultado yo creo que fue muy interesante. Para este conjunto de charlas, como comentaba Tomás, hemos escogido 4 temáticas, una relacionando la de hoy, relacionando el paisaje con la geología, otra las rocas, otros fósiles y por último los minerales. En concreto, hoy tengo el honor de presentar a un, no sé si llamarla estrella de la divulgación geológica. Me refiero a Elisa Villa Otero, que nos va a ilustrar sobre la temática de enorme interés, mirar el paisaje, ver geología. El título yo ya me parece muy atractivo porque es un problema que anhelamos casi todos cuando vamos al monte o cuando damos una visita turística por cualquier entorno natural, el poder ver algo de geología. A mí me ocurría todo lo contrario. Yo salía al monte y resulta que solamente veía geología, con lo cual soy un desgraciado porque ni sé flora, ni sé aves, no sé nada más que geología. Una obsesión como otra, es una enfermedad, como otra cualquiera, de ir fijándome siempre en todo lo que he pisado. El paisaje de un territorio forma parte de su patrimonio geológico cuando somos capaces de comprender las causas que lo conformaron. Como es habitual en la conferenciante de hoy, no dudo que utilizará un lenguaje sencillo, asequible y, a ser posible, carente de tecnicismos para hacer un recorrido por algunos paisajes de Asturias, haciendo notar qué rasgos de los mismos desvelan su origen geológico y permiten, por tanto, entender su historia. ¿Qué decir de Elisa Villa? Aunque es de sobra popular, conocida tanto en los medios geológicos nacionales como internacionales, o en los ámbitos relacionados con el montañismo, que frecuenta con frecuencia, pues tiene un currículum envidiable que tengo que abreviar en 2 palabras. Es doctora en Geología por la Universidad de Oviedo y miembro correspondiente de este Instituto de Estudios Asturianos. Desarrolló la mayor parte de su actividad profesional en la Universidad Ovetense, después de iniciarse en la de León, centrando su actividad fundamentalmente en el campo de la paleontología. Sus investigaciones principales están relacionadas con ámbitos tan exóticos para la mayoría de nosotros como son la taxonomía, paleoecología y paleobiografía de los foraminíferos. Palabras que a lo mejor no nos suenan un poco raras. Foraminíferos son un grupo de organismos de esqueleto calcáreo, microscópicos, su estudio exige mirarlos al microscopio, y que son muy abundantes en la columna estratigráfica, sobre todo en el Carbonífero. Están considerados como el grupo más importante de microfósiles marinos que existen. Nuestra invitada coordinó, y esto es muy importante subrayarlo, durante varios años un grupo de trabajo internacional encargado de establecer correlaciones estratigráficas entre las principales áreas carboníferas del mundo. Otro campo de interés suyo ha sido la historia de la exploración geológica de los picos de Europa, destacando la publicación de un libro en el que se desvelan los estudios inéditos del alemán Gustav Schulze, no confundir con Schulz, otra persona menos conocida, pero tuvo una actuación geológica extraordinaria que se descubrió realmente hace muy poco. Junto a otros autores también
publicó la Guía Geológica del Parque Nacional de los Picos de Europa, un bestseller en varias ediciones ya, con 14 itinerarios a través de picos, encargándose Lisa de la dirección científica del mismo. Su interés por dibujar la geología propició el que impartiese frecuentes charlas a estudiantes de grado medio, cursillos destinados al personal del Parque de los Picos de Europa y para monitores de tiempo libre y naturaleza, así como numerosas proyecciones en clubes montañeros y sociedades culturales. Y sin más dilación, cedo la palabra a mi compañera y querida Elizabeth. Me alegro de ver a tantos amigos y a tanta gente conocida aquí, y a los que no conozco me alegro igualmente, pero lamento que los geólogos salgan decepcionados, porque lo que voy a tratar es de contar las cosas más sencillas que he podido decir de cada paisaje. Pero bueno, espero que... ¿Eh? El micro no se oye. Ah, el micro no se oye, vaya. A ver, ahora. Mejor. ¿Sí? Es que no sé si estará conectado. Sí. Bueno, Oyen atrás. pues nada, vamos allá, que tengo aquí esto. Cuando contemplamos un paisaje, todos nosotros, por lo general lo que buscamos en él es descubrir su belleza, la armonía que tiene, y eso es común a todos los seres humanos, o a casi todos, supongo. Pero hay otras miradas al paisaje. Desde luego no es la misma mirada la que efectuará un pastor, de la que efectuará un agricultor o un botánico, ni mucho menos la de un constructor de carreteras o un contratista de obras. Son miradas distintas. Hay muchas miradas y hoy intentaremos hablar de la mirada del geólogo. Pero para entrar en materia no va a haber más remedio que volver a aludir a algo que los que hayan estado aquí en la otra presentación ya me dieron contar, que es el tener en cuenta una fuerza mayor en geología que está en la base de prácticamente todo o casi todo lo que sucede en la corteza terrestre y en la superficie terrestre, y eso es la tectónica de placas. Ahí tienen en esa imagen las placas actuales de la corteza, las principales al menos, y vemos en ella un puntito, bueno, me salió bastante gordo, un punto rojo, del que iremos siguiendo el itinerario que trazó en los últimos 400 millones de años. Podíamos remontarnos antes, pero ya está bien con 400 millones de años. ¿Dónde estaba lo que es hoy Asturias hace ese tiempo? Pues se encontraba muy próximo al círculo polar antártico, muy próximo, en la costa o en el borde de un continente enorme al que los geólogos dimos el nombre de Gondwana, y medio en la parte cubierta por el mar como en la parte continental. Quiero decir que a partir de ahora en estas imágenes todo lo que vean en color azul claro es continente que está cubierto por las aguas del océano, pero sigue siendo continente. Bueno, pues ese punto rojo se iba moviendo con el continente en el que se encontraba, acercándose a otro situado más al norte, llamado la Rusia, al tiempo que el océano que los separaba se iba reduciendo y iban viajando juntos ya finalmente hacia el norte. Y así siguió hasta que los dos continentes se encontraron, colisionaron, y ahí se levantó una nueva cordillera, nueva en aquel momento. Eso ocurrió hace unos 300 millones de años, y la etapa en la que esa cordillera se levantó la llamamos orogénesis varisca, que es lo que tenemos arriba. Y lo recalco porque después en algún momento voy a hablar de esto fue de la orogénesis varisca o esto fue de otra posterior que viene después. La colisión con la formación de la cordillera produjo que todos los continentes del momento quedaran unidos, y eso es lo que habrán oído seguro hablar a menudo, lo que los geólogos llamamos Pangea, toda la Tierra. Un único continente o supercontinente
con algunas islas importantes por ahí además. Eso ocurrió hace 300 millones de años, pero Pangea se rompió, terminó por romperse, y a lo largo de bastantes millones de años sus pedazos fueron derivando, se fue abriendo la cordillera, el océano Atlántico, y ahora la reencontramos a esos pedazos en este momento, hace 50 millones de años. En ese momento, África estaba empujando hacia el norte, empujando sobre Europa, y se iba acercando y moviendo los continentes hacia el norte, hasta que la colisión llegó a producir una nueva orogénesis. Esa nueva orogénesis la llamamos alpina porque fue la época en la que se levantaron los Alpes, pero también los Cárpatos y también los montes Zagros y los montes que abarca toda esa franja que tienen ahí. Esta es la segunda cordillera. De ambas cordilleras, de la Varisca y de la Alpina, encontramos huellas, encontramos vestigios en nuestra actual cordillera cantábrica. Por cierto, la cordillera alpina, o la orogénesis alpina, es la que volvió a levantar lo que quedaba de aquella antigua cordillera, la Varisca, que se había ido erosionando con el tiempo. Volvió a levantarla, volvió a levantar bloques, y eso es lo que ahora llamamos cordillera cantábrica. ¿Dónde están las huellas? Las huellas pues están, y todos las conocen, por doquier. Se ven principalmente en algunas rocas porque resaltan más en el terreno que en otras. Busco huellas de compresión porque estamos hablando del levantamiento de una cordillera que la levantan las fuerzas compresivas, y entonces pues hablamos principalmente de pliegues, de fallas, sobre todo fallas inversas, y de cabalgamientos. Aquí tenemos un pliegue espectacular en su miedo, otro no menos espectacular. Ya tuvieron que ser constantes, prolongadas e intensas las fuerzas que plegaron a aquellos dos continentes como para llegar a doblar capas que inicialmente en su origen eran capas horizontales, así se forman los estratos, por sedimentación en cuencas y en depósitos horizontales. Digo que ya tenían que ser importantes esas fuerzas que todavía están actuando hoy en la Tierra, a una escala que no las percibimos, pero están actuando para formar esos pliegues tan espectaculares. O estos, de Ponga, en el que es tal el revoltijo que hay allí que cuesta trabajo pensar que todo lo que estamos viendo es una sola formación, una capa, la formación escalada, plegada varias veces en esta zona. Hacia el occidente los pliegues tienen otra geometría. Estos son unos pliegues en tapia de Casaliego que indican características geológicas en la deformación bastante distintas cuanto más hacia Galicia nos vayamos. Vuelvo otra vez al oriente, porque es mi zona de trabajo y es la que tengo más fotografías, y vemos estos pliegues espectaculares en una formación calcárea, en la formación escalada también en esta zona. Vaya, decía que además con la particularidad de que aquí en este caso me hace mucha gracia pensar que a esta cumbre se la conoce como el Recuenco, y eso fue un nombre puesto sin duda por los campesinos antiguos, pero tenían ojo porque desde luego es un recuenco, es un repliegue, en eso se ve que se fijaban también ellos. Y decía antes al principio que además de pliegues, la compresión ha formado en nuestra cordillera, la cordillera Varisca, ha formado multitud de cabalgamientos. Solo voy a poner la imagen de uno de ellos, este cabalgamiento en la Sierra de Aves en Piloña, donde este bloque ha roto y se superpone sobre este otro bloque. Esa es la característica principal de un cabalgamiento, la superposición de bloques de corteza. Este es un afloramiento, está en Luanco, cerca de Luanco, la playa de la Gargantera, que merece una atención especial. Le decía a mi compañero Pedro Farias el otro día que este debía de ser el monumento geológico quizá principal en la divulgación de la geología.
la discordancia que se ve aquí. ¿Y por qué digo discordancia? Pues que aquí vemos unas capas que están verticales en una dirección y aquí otras que no coinciden con ellas, están horizontales. Las capas inferiores, las que tienen la etiqueta paleozoica, las levantó la orogénesis varisca, la primera de la que hablamos. Las levantó como a toda la zona en la que estamos, no solamente aquí, toda la corteza de esta región. Esa cordillera, la cordillera varisca, se erosionó, dicen los que estudian más estas cosas en detalle, con mucha rapidez. Se dice que se erosionó en solamente 10 millones de años. Se perdieron los altos relieves, quedó su base. Y esta línea sería la línea de erosión que la cordillera experimentó en ese momento, la cordillera antigua. Pero luego comenzó otro ciclo sedimentario. En ese nuevo ciclo sedimentario, evidentemente, se depositaron estratos más jóvenes que los que estaban plegados, que son los que tenemos aquí con la etiqueta del Mesozoico. Luego vinieron estratos del Cenozoico y se completó otro ciclo. Este ciclo ya está en la fase que llamamos ciclo alpino y este otro ciclo varisco. Comprender una discordancia fue un momento importantísimo en la historia de la investigación en geología. Fueron comprendidas, lo que quería decir una discordancia, a finales del siglo XVIII. Y significó darse cuenta que había habido cordilleras de montañas que habían desaparecido. Esa fue el gran logro de la comprensión de una discordancia. Cordilleras montañosas que habían desaparecido. Bueno, pues entonces estamos en el segundo ciclo. También voy a poner en este caso solo una foto en el ciclo alpino. Y lo que estamos viendo es fundamentalmente muchos cabalgamientos del primer ciclo, del ciclo varisco, del anterior, de la cordillera varisca. Cada una de estas capas que ven verdes son la misma formación y cada una de estas capas que ven en gris son también la misma formación. Aquí hay una repetición espectacular, inmensa, de láminas, que llamamos así, o escamas, que quiere decir cabalgamientos, en definitiva, para simplificar, formados por dos formaciones. Esta, carbonífero inferior, esta, carbonífero medio. Eso se formó en la cordillera varisca, esa repetición enorme, esa acumulación de los vellos. Pero fue cortado después por las fallas que se produjeron durante la cordillera, durante el ciclo alpino. Y una falla como esta, pues es una falla alpina en la que todo este bloque ascendió y se superpuso sobre este. No es la más representativa que se puede poner como ejemplo, pero es así como se levantó la cordillera cantábrica actual, por movimiento de fallas inversas de cabalgamientos que produjeron los relieves que ahora vemos. En ese movimiento se levantó también, evidentemente, se levantó también lo que estaba en la base de la cobertera alpina, se levantó el varisco, se levantó todo. Bueno. Vamos a seguir un poco con geología, luego ya entraremos solamente en paisaje y hablemos de las regiones geológicas de Asturias y de su paisaje. En este mapa de Asturias vemos la provincia dividida en colorines, en realidad en colores diferentes. Esta es una zona en verde, esta en gris, esta también en averdosada, en azul, etcétera, etcétera. Y esas zonas están, parece que surcadas por unas líneas que hizo algún delineante, negras, con unos triángulos que están todos hacia un lado. Las líneas enmarcan cabalgamientos. Este cabalgamiento, por ejemplo, quiere decir que esta región en verde está superpuesta sobre esta que está en gris. Esta línea también quiere decir que esta región en gris está superpuesta sobre esta que está en verde. Y eso es lo que representa el corte geológico que tenemos debajo, que corresponde a ese sector de Asturias, únicamente a este sector
entre lo que se le llama el antiforme del Narcea, que es esta masa que hay aquí, de pliegues y elevada, entre el antiforme del Narcea y los vellos que están aquí. Se vería la corteza terrestre de esa manera, bueno, no pintada en colores, pero veríamos esa estructura si fuéramos capaces de cortar en la superficie en vertical y ver lo que aparece ahí. Aparecen múltiples cabalgamientos, cada una de estas líneas negras es un cabalgamiento, y como vemos los colores se repiten muchas veces. Lo que está en amarillo se repite en muchos lados, lo que está en azul se repite en muchos lados, y cada color lo que representa son rocas de la misma edad, rocas que tienen la misma edad, conjuntos de formaciones son en definitiva, repitiéndose, formando cabalgamientos, verticalizadas y apareciendo la misma formación muchas veces a lo largo de todo este tramo. Podemos además dividir agrupar cada uno de los cabalgamientos que habíamos visto antes, o con más propiedad habría que decir de las escamas, cada uno de ellos podemos agruparlos formando regiones geológicas. En principio lo agrupamos en dos grandes zonas, zona asturo-occidental leonesa y zona cantábrica, porque tiene muchas diferencias entre sí. En esa agrupación estamos teniendo en cuenta pues, las similitudes que tienen en el tipo de roca, en el tipo de deformación. De eso seguramente les hablará mi compañero Pedro Farias la semana que viene. ¿Y qué iba a decir ahora? No me acuerdo. Bueno, pues vamos a ver primero la primera de estas zonas, que es la zona asturo-occidental leonesa, que abarca desde el antiforme del Narcea hasta el límite con Galicia. La geología ahí se ve paseando por los pueblos y mirando los tejados, mirando las vallas, vemos la geología. Hay en los oscos, que es esto, pues hay mucha cobertera vegetal y no se ven muchos afloramientos con detalle, pero sin embargo vemos esas pizarras de techar en esos edificios o estas otras vallas hechas con lajas de roca también de la misma formación, pero con un grano un poco más grueso. Estas son rocas metamórficas, las que estamos viendo, pero rocas metamórficas de origen sedimentario. De hecho, en ellas, en estas rocas, a pesar de ser metamórficas, que el metamorfismo significa temperaturas y presiones elevadas a las que estuvieron sometidas las rocas, el metamorfismo suele destruir los fósiles que haya, pero aquí todavía se encuentran fósiles. Sin embargo, son rocas metamórficas y lo son del Paleozoico inferior. No hay rocas del Paleozoico más jóvenes que estas. Por eso decía antes que hay grandes diferencias con la otra zona, la zona cantábrica. Otra particularidad de la zona asturo-occidental leonesa es la presencia de estas superficies de terreno tan suaves, con un relieve tan ondulado, sin las crestas ni los picos agudos que veremos después cuanto más hacia el este. Se trata de una superficie de erosión que ha sido datada o por lo menos deducida, que ocurrió a finales del terciario o a finales del Mesozoico y principios del Cenozoico, o sea, hace como entre 70 y 60 millones de años. Sería la edad de esta superficie de erosión. Pero una superficie de erosión está incidida, surcada por unos valles estrechísimos, profundos, que realmente son la naturaleza más salvaje del occidente. Están estas zonas en las que existe esa superficie y esos valles. Valles que aquí pues están ocupados por nieblas, es muy frecuente que ocurra así en los oscos, y los pueblos en cambio se encuentran arriba en la superficie de erosión, en la zona antigua que se ha levantado en la orogénesis alpina con todo lo demás, pero no se ha levantado mucho. Sin embargo, los ríos sí que han ido surcándola
formando los valles de los que estábamos hablando. Esta también pertenece al mismo grupo. La siguiente región, ahora entramos en la zona cantábrica, la siguiente región la llamamos región de pliegues y mantos, y va desde aquí, desde el antiforme del Narcea hasta este borde. Es el borde con la región adyacente. Se caracteriza por una alternancia bastante llamativa de calizas y rocas que resaltan en el relieve, como vemos aquí en estas y en estas, y rocas detríticas que suelen ser menos resistentes a la erosión y forman pues valles como este valle del lago. Esa alternancia de rocas, digamos, competentes, que es como las solemos llamar los geólogos, y rocas más fácilmente disgregables, como son las rocas detríticas, da una belleza extraordinaria a esta zona, como la dará luego a otra de la que hablaremos, porque hace el relieve llamativo, ameno. Las crestas pues forman lugares muy vistosos siempre, y las zonas de rocas detríticas, sobre todo las rocas detríticas finas, como son las lutitas, se cubren de vegetación, se cubren de bosques. Es una particularidad importante de la región de pliegues y mantos. Como también lo es que hay una presencia enorme de devónico, de materiales, una era de la Tierra, que es el devónico, en el periodo en el que las rocas que estaban situadas en una posición, o sea, la etapa en la que estuvieron estas rocas situadas en una posición ecuatorial o cercana al Ecuador, creció la vida de una manera extraordinaria. Tenemos aquí ejemplos de comunidades de fósiles indescriptibles. El devónico es riquísimo en fósiles, y aquí vemos pues toda esta sucesión que se ve en Somiedo y que aparece todavía en alguna unidad más. También es propio de esta zona la presencia de brañas, y las brañas con mucha frecuencia están formadas por el afloramiento, la presencia de rocas finas, lutitas, de una formación concreta o de un grupo, el grupo Rañeses. El grupo Rañeses es el responsable de casi todas, bueno, no todas, pero de las grandes brañas de Belmonte, de Somiedo, o incluso, como esto llega a León, aunque allí al grupo le dan otro nombre, de las vegas espectaculares que hay en muchas zonas también de la provincia de León. Hacia el sur, la zona de pliegues y mantos, que es todavía en la que estamos, se alza en un relieve impresionante, que es el macizo de Ubiña. Ahí fundamentalmente lo que destaca son las calizas del Carbonífero, y esa acumulación de calizas debido a cabalgamientos y a pliegues forma el macizo de Ubiña. Bueno, la siguiente región es la cuenca carbonífera central, lo que está aquí en gris, en esta parte, y continúa por esta otra zona. La cuenca carbonífera central está formada en casi un 90 o más por ciento en superficie por rocas detríticas. Rocas detríticas, lo que quiere decir que son de las fácilmente disgregables, y eso hace que la erosión responda con debilidad y tengamos un relieve suave, normalmente en la mayor parte de la cuenca. Ahí tenemos este relieve que corresponde a la zona de Mieres, el pico Gúa, el pico Osorio. Son relieves no acusados, no hay picos afilados, no hay crestas, en general, predomina lo suave. Como aquí también se ve en esta franja de zona entre la Mortera de Leoniego y estas montañas. Me dirán que aquí aparece una cresta importantísima, el Aramo, pero es que es el frente de la otra región, de la región de pliegues y mantos. Ese es el borde oriental o frente de la región de pliegues y mantos, no es cuenca carbonífera central. Otra imagen también de la cuenca. Todos estos terrenos son terrenos de cuenca carbonífera central,
Y al fondo volvemos también a ver, aquí no es el Gamo, aquí es el macizo de Ubiña y otras sierras que son borde de la unidad que está al oeste, la región de Pliegues y Mantos, la que cabalga sobre la cuenca. Y la foto está hecha desde el borde, desde el frente de la cuenca. El frente de la cuenca sí lo forman unas calizas. Son unas calizas que dan a esta zona más relieve, como es Peñamea, como es Peñamayor, que es la de esta foto, o como es en la imagen siguiente, o como es el Sueve, donde además las calizas se engrosan y aumentan en las calizas, pero sobre todo también por repliegues, por replegamientos, aparece una masa de calizas importante. La siguiente región es la de Mantos, la que antes aludí, que se parecía a la de Somiedo, se parecía un poco a ella en un relieve variado, un relieve formado por la alternancia de rocas detríticas y calizas. Aquí ya es visible, aquí tenemos estas crestas en el Valle de la Marea, ahí al fondo se ven los montes cercanos a Caso, y esta otra imagen en la que tenemos los alrededores de Caleao, todas esas crestas que, como digo, dan gran belleza al paisaje y se convierten así también en una especie de patrimonio natural. No cabe duda de que en esta región, que lleva el nombre de Manto del Ponga o región de Mantos, hay una zona particularmente espectacular, como es esta cresta en la que aparece el Tiatordos, una montaña querida y emblemática para muchos montañeros. ¿Y qué me dicen de esta acumulación de crestas? Pues es la misma formación, ya fue rota, despedazada y plegada para llegar a formar una sola formación, la formación escalada, toda esa sucesión de crestas. Aquí tenemos el pueblo de Cirieno, este pueblo que es muy espectacular. Sigue siendo el Manto del Ponga, con el valle del río Semeldón, y el relieve espectacular. Para mí es el Somiedo lo más hermoso de Asturias, incluso más que los picos, aunque los picos sean más imponentes. Bueno, pues la siguiente región, antes tenemos que hablar del norte del Manto del Ponga. En la anterior veíamos que las unidades que forman la parte sur del Ponga se prolongan curvándose en el norte, que van de este a oeste. Y ahí tenemos una sierra imponente, que es la Sierra del Cuera. 30 kilómetros de sierra rectilínea. Es algo verdaderamente espectacular. Las capas, además, ahí están verticales. Eso es muy importante saberlo. Es como estar viendo un libro de canto y ver por arriba, ir viendo las hojas de ese libro. Y hojas son lo que los estratos representan, contándonos una historia. Bueno, pues en la Sierra del Cuera el afloramiento en la superficie es también espectacular, que además está muy karstificado, pero al karst llegaremos después. Si en vez de a vista de paseante, que eran las fotos anteriores, viéramos la Sierra del Cuera a vista de satélite, esta es una imagen de satélite, nos aparecería ahí algo muy raro. La sierra aparece con esta forma que no sé cómo describirla geométricamente. Aquí una inclinación, una capa vertical, otra capa, todo capas verticales por ahí. Parece un fantasma que apareciera ahí, o algo fantasmal que apareciera en una fotografía hecha desde distancia. Eso que vemos ahí es lo que se representa en este esquema. Tenemos un continente, tenemos la costa, y al borde del continente se están depositando... Dios mío, tengo el teléfono sin apagar, me perdono. ¿Y eso qué tiene? Perdón, lo siento mucho. Bueno, pues decía que en este borde de continente, que se supone que es en un mar cálido, en un mar cercano a los trópicos,
El depósito de carbonato cálcico originado por la acumulación generalmente de caparazones de organismos llega a formar unas plataformas de muchos kilómetros, plataformas con arrecifes y con organismos arrecifales de todo tipo, una plataforma muy extensa que termina hacia el mar abierto con un talud. Esta plataforma carbonatada puede representar la explicación de lo que veíamos en la imagen anterior, que la estábamos viendo en el corte vertical. Es en ese corte vertical en el que vemos las fotografías de satélite de antes, pero aquí ya pintada con rayas por los especialistas que la estudiaron y que distinguen diferentes episodios en el crecimiento de la plataforma. Al parecer hay pocos lugares en el mundo, parece ser que ninguno, en el que una plataforma carbonatada del Carbonífero pueda verse con esta facilidad, con esta capacidad para seguirla a pie, capa a capa, y ir viendo cómo evolucionó. Por esa razón, durante más de 15 años han estado viniendo a la Sierra del Cuera geólogos de las compañías petroleras de todo el mundo a recibir aquí cursillos de cuáles son las características de una plataforma del Carbonífero. Porque es distinta, por ser los organismos fósiles distintos, es distinta de las de otras edades. Y los petroleros pues tienen que conocer muy bien aquello en lo que trabajan, sobre todo en lo que pinchan con los sondeos, cuando están en zonas donde la plataforma no aflora, porque las plataformas carbonatadas pueden ser trampas de petróleo bastante comunes. Bueno, pues el modelo mundial de una trampa de petróleo del Carbonífero es la plataforma del Cuera, de la Sierra del Cuera. Llegamos a la región de Picos de Europa, que es la última de las 4 regiones de la zona cantábrica, aunque luego va a haber 2 apéndices. ¿Y qué decir de los Picos de Europa? Bueno, pues que es un relieve descomunal, espectacular, en el que se levantan alturas enormes muy cerca de la costa estas masas de calizas, y abriéndose en semejante masa valles profundos, estrechos, donde hay por ahí pueblos encaramados. Los Picos de Europa son el afloramiento de calizas del Carbonífero mayor de toda Europa central y occidental, y uno de los mayores del mundo, de calizas del Carbonífero, no digo de calizas en general. Y también el que tiene mayor espesor aquí, desde el nivel de base, que es el río Cares, hasta la cumbre de las montañas. Y es el Torrecerrero, la más alta, 2000 y pico metros de espesor en calizas. Y eso da algunas características también de las que mencionaré. A veces las rocas en los Picos de Europa parecen llamas de piedra. Es la erosión de los glaciares la que principalmente ha conseguido este relieve. También el karst, también la disolución de las calizas, pero sobre todo la erosión de los glaciares que han cubierto los Picos de Europa en los últimos 2 millones de años. Es un relieve que todos conocen y que es hermosísimo. Y que aquí también aparece otra vez con esa forma de pinchos, lanzas hacia el cielo o de llamas de piedra. Bueno, las otras zonas de las que iba a hablar son, una de ellas, esta franja que va de este a oeste y que recibe el nombre de Depresión de Oviedo, pero bueno, es que llega con claridad hasta Onís y en cierto modo se prolonga, en cierto modo, solo hacia el este. ¿Qué significa esta banda? Bueno, pues ahí la tenemos en estas imágenes, en la que vemos afortunadamente para mí, que quería hacerle la foto, ese mar de nubes que va trazando por dónde va. Aquí tenemos Peñamayor, ahí tenemos el Naranco, estas son las sierras costeras, y entre estos relieves y estos relieves aparece esa depresión con dirección este-oeste. En esta otra imagen, en la anterior estábamos mirando hacia el oeste, en esta, desde Peñamayor, estamos mirando hacia el este, y se ve que cómo continúa la depresión pues en esa dirección. Y sigue después, en cierto modo, como decía antes, hasta Cabrales. En medio de las 2 elevaciones que confinan la depresión de Oviedo hay relieves importantes.
Un relieve es este hacia el sur, estos relieves hacia el sur. En el medio están terrenos más jóvenes, terrenos del Mesozoico, que son estas planicies que hay cerca de Infiesto, en Ques, en Beloncio, por ahí. Y hacia el norte hay otro relieve también, aquí no tengo la foto hacia el norte hay otro relieve, hacia acá, también muy destacado. Y en el medio, como decía, la depresión de Oviedo. Se ha formado como consecuencia de la segunda de las orogénesis, de la orogénesis alpina. Esa orogénesis, los esfuerzos principales estuvieron dirigidos de norte a sur, y en ellos se levantaron las sierras como el Sueve, o como todas las costeras, como el Cuera, y también los relieves que tenemos aquí más hacia el sur se levantaron como consecuencia de esos empujes, dejando ahí en el medio materiales del Mesozoico que, por ser más blandos, han sufrido una erosión más importante, y entonces se forman como un pasillo que atraviesa un sector de Asturias de este a oeste. Ese pasillo está formado por estos cabalgamientos hacia el norte, que son los que lo confinan por el norte, y por el sur, pues los relieves también paleozoicos que hay ahí. Y es también la causa de que tengamos unos ríos que, naciendo aquí, como el Nora, y teniendo el mar tan cerca, pues haya ido hacia el oeste, o el Piloña que va hacia el este. Y aquí tenemos también el Güeña, que también va hacia el este. La distribución de estos ríos está formado, por lo que les acabo de decir, por la elevación que la cordillera alpina produjo en toda la costa, levantando las sierras costeras. Cuando veamos el paisaje podemos entender por qué tienen esos ríos la dirección que tienen en esos accidentes tectónicos. Bueno, aquí los tenía confinados. Y otra zona muy particular es la costa. La costa, por su morfología, por su relieve. En la costa tenemos estas curiosas llanuras, estas planicies tan extraordinariamente lisas, planas, que están surcadas por ríos que las han erosionado y que llegan al mar, como aquí. Esas planicies están erosionadas en superficie por una línea también casi horizontal. Es una superficie de erosión marina, no puede ser otra cosa que eso, y esa erosión la produce el oleaje. Así que las olas son las responsables de las rasas que hay en la costa. Las rasas que las hay, como diréis, pues, a diferentes alturas. Aquí tenemos una línea que nos indica cómo se disponen las rasas en el occidente, con una pendiente aproximadamente del 1% hacia el mar, igual que se va hundiendo lo que hay debajo de las olas actuales. Si pudiéramos caminar por lo que ahora está batiendo el oleaje, aparecería una rasa como esta. Ahora se está formando allí una rasa de erosión como esta, pero en el pasado hubo otras rasas que ahora están levantadas. ¿Qué es lo que las levantó? Pues hay dos posibilidades: que se hayan levantado, lo que acabo de decir, o que el mar haya estado a esa altura. La segunda se descarta, porque además ahora tampoco hay una glaciación gigantesca que haya hecho retroceder al mar. Ha sido un ascenso de la corteza, y el ascenso de la corteza puede haber ocurrido por causas tectónicas, porque los empujes lo hayan levantado la corteza hacia arriba, o puede haber sido por por rebote isostático, es decir, porque haya habido un peso sobre toda esta zona de corteza que ha desaparecido, sean casquetes glaciares o una gran masa de montaña que ha sido erosionada, grandes masas de cordillera erosionadas. Y al perder peso, la corteza, como algo que flota, como un contenedor, un barco con contenedores al que se le quitaron los contenedores, ha ascendido.
Y los que lo han estudiado dicen que hay hasta 7 niveles de rasas a diferentes alturas. Bueno, aquí vemos esa superficie desde el aire, en una foto que encontré hace muchos años en internet, que es con un aparato de esos volador, pero bueno, ese no lo puedo quitar. Y vemos ahí la que sería la línea de costa en el momento que esta rasa estaba todavía debajo de las olas. Aquí sería la línea de costa. Hacia el oriente, bueno, hacia la zona central más bien, muchos de los acantilados son en rocas del Mesozoico. Y el Mesozoico, las rasas, es un conjunto de formaciones más blando, y las rasas tienen un aspecto más ondulado que lo que vimos en el occidente, donde las rocas son muy resistentes a la erosión y se conserva la planicie del oleaje. Aquí los ríos y la erosión ya han cavado también algún valle y hay un paisaje más ondulado. Decía mi colega José Carlos García Ramos que no hay acantilado que retroceda tan rápido como lo hace el del Mesozoico. Y efectivamente se disgrega muy fácilmente, y de un año a otro han caído ya las señales que marcan el límite de costa. Esas señales que pone la autoridad de costas se caen todos los años. Más al oriente, en la zona de Llanes principalmente, vemos esta rasa. Esta rasa es relativamente baja comparada con las del occidente, sería una de las más bajas. Están calizas y debido al levantamiento isostático el que haya sido, pues ahora está levantada. Es ahora en Cuerres, y aquí se ve la ensenada del río Guadamía, que penetra mar adentro. Lo que penetra es el mar, tierra adentro, es el mar lo que penetra. Es decir, esa rasa se elevó, los ríos que había en la zona excavaron en ella, y por esa excavación de los ríos, pues a veces penetra el mar, como ocurre en este caso. A veces no, todos los días penetra el mar. La costa también tiene, además de rasas espectaculares, tiene la espectacularidad de los acantilados, y me parece que especialmente los del occidente, con rocas muy competentes, como estas que se ven aquí cerca del Cabo Busto, la serie de los cabos, que resisten la erosión con una pendiente muy pronunciada, y además tienen una gran altura, o sea, son realmente espectaculares. En uno de estos acantilados, aquí en el Cabo Busto, aparecen estas formaciones posteriores a las rocas del Paleozoico. Son esta masa de cantos y estas arenas. Son arenas de playa depositadas sobre unas masas de cantos que, según se ha podido deducir, y sería muy largo explicar, formó un gran manto de rubios de los relieves que se estaban erosionando, que cubrieron la rasa. Y en una de estas zonas se encontraron los arqueólogos herramientas líticas de una especie humana, que no se encontraron restos, pero sí las herramientas que han supuesto que corresponde a una antigüedad de 300.000 años. Sería lo que llaman, me parece que Homo heidelbergensis, pues aparecieron aquí. No en este punto concreto, porque no sé exactamente el punto concreto, pero sé que en una zona muy próxima a esta zona. Otros cabos impactantes por los perfiles son el cabo Vidío, que no es Vidio, que es Vidío, que me lo dice siempre alguien que nació en esta zona, que vemos también aquí, con la playa de Peñadoira, o el cabo Vidias. Los acantilados de la costa asturiana son verdaderamente importantes y hermosos de contemplar, como también las playas. Para las playas no puedo, de los acantilados ya dijimos cómo se formaron, por el retroceso provocado por el oleaje. Para las playas, su formación, al parecer hay que estudiarlas una a una para saber qué son los factores que dominan, pero evidentemente son importantes
la existencia de ríos como este que hay en la playa de Trejulfe, porque traen aportes de arena, y es muy importante, absolutamente importante, la corriente litoral que en la costa cantábrica es desde el oeste hacia el este. Esta playa es la de Peñarronda, otra playa, otro arenal hermosísimo, y esta es la playa de la Espasa. Todos ellos en marea baja, que es cuando lucen más. Y aquí tenemos una playa del Oriente, está en un día más bien concurrido. Las playas del Oriente son muy recortadas y tienen formas caprichosas, quitando las que están en terrenos detríticos como la playa de Torimbia, pero las que están en calizas pues tienen estas formas así muy especiales y muy pintorescas, sobre todo muy pintorescas. Yo supongo, porque esto no me he molestado en leerlo, que se debe al cars que tienen las calizas en las que está abierta la playa, a un cars muy antiguo que hace que esas calizas tengan en su interior pues cavidades enormes, cavernas, conductos, que luego se han ido derrumbando, y al derrumbarse pues han dejado abiertas unas zonas, han producido pequeñas calas en otras, etcétera, etcétera. Cerca de esa playa hay un lugar espectacular, muy cerca, que es el Cabo de San Antonio. Desde el Cabo de San Antonio se ven así los picos de Europa. Me parece que hay pocos lugares en Europa donde haya un desnivel tan grande en una distancia tan corta. Bueno, para que el desnivel sea grande es que la distancia tiene que ser corta. Y de hecho, como después hablaremos, los picos de Europa tienen los mayores desniveles de España. De España no, de la península ibérica. De España no. Pero bueno, de eso lo detallaremos más tarde, porque aquí en esta distancia no se puede valorar tanto lo que significa. Otro paisaje que merece su contemplación es el paisaje kárstico. El karst, yo supongo que saben todos ustedes, o muchos de ustedes, que es la capacidad que tiene el agua de disolver las calizas. Al disolver las calizas forma estos surcos y forma un paisaje completamente personal, peculiar. En algunas zonas el karst lo que hace es disolver una depresión anterior y sumirse el agua finalmente en el mundo subterráneo. El agua no sale superficialmente. Las arcillas que el karst deja como residuo forman estas vegas, como aquella que era el Jou de la Fuente o como esta de Justillagar, y aquí vemos además un pequeño arroyo que nace aquí y se sume aquí. En el mundo kárstico cualquier curso de agua, o la mayoría, el destino es sumergirse en profundidad. Esta es una zona kárstica, también vuelve a ser el Cuera, y esta es otra zona kárstica, son zonas laberínticas, verdaderamente laberínticas, como es la Sierra de Peñamay. Muy llamativo también puede ser esta especie de pozos que hay perforando un manto de derrubios en los picos de Europa. Allí los llaman boches, y es la entrada del agua a través de los cantos de los derrubios hacia las cavidades que hay interiores. Se les llaman boches o también las pozas, y significa una manifestación también del karst. Pero el karst en los picos de Europa tiene otra dimensión, que es la vertical, que hace que vengan aquí desde hace muchísimos años equipos y más equipos de espeleólogos del mundo buscando los récords de profundidad. El récord de profundidad en este momento está en el Cáucaso, parece imbatible, son 2000 metros, pero en los picos de Europa hay 3 de las cimas más profundas del mundo, que no es poco. Y es porque desde las cumbres cercanas a los 2600 metros hasta el nivel de base del Cares, en muchas zonas solo hay calizas, y donde solo hay calizas pues hay posibilidades o probabilidad de encontrar simas como esta. Simas en las que tardan varios días en llegar a su fondo, a su final.
Bueno, pues siguiendo con el Cars, a veces vemos restos de un Cars muy antiguo. El Ojo de Peñamea es la sección de una antigua cueva que ha desaparecido todo lo demás. Ha desaparecido todo lo demás que la confinaba y ahora nos queda ahí esta sección. Para que se vea las dimensiones del Ojo de Peñamea, pues ponemos ahí esa imagen de una persona que sirve de escala, porque está a la escala que corresponde. Hay ocasiones en las que esas cuevas tan antiguas, y sabemos que tienen como 200 millones de años, están rellenas de sedimentos. Estos son sedimentos de la etapa que se llama el Pérmico, rellenando una cueva en una zona de calcárea de los picos de Europa. Y cuando se hace una excavación en los picos, a veces puede, de algo que cubre una zona calcárea, puede aparecer un paisaje como este, pináculos que estuvieron cubiertos por esta morrena. Es una gran morrena glaciar que estuvo aquí pues hasta hace, llegaba seguramente hace unos menos de 20.000 años. Al trabajar los mineros de Buferrera desde el siglo XIX en la búsqueda de minerales que impregnan estas rocas, óxidos de hierro, las mineralizaciones que hay ahí son de hierro, manganeso, pero bueno, sobre todo buscaban el hierro. Al excavar y retirar la morrena, apareció que el relieve estaba formado por pináculos, y parece ser que ese relieve es propio de un karst de clima tropical, de una zona de clima húmedo y cálido, y es algo que le ocurriría a esto cuando en el viaje desde el hemisferio sur hasta donde ha llegado, pues pasó por una zona cálida en la que se formó este karst del que os hablo. Bueno, cursos de agua. Las urgencias nos llaman mucho la atención a todos. Supongo que llaman la atención desde el pasado remoto del hombre, que veía en las urgencias pues algo divino, que era la llegada del agua. Este es el Farfao de la Viña, por el que se drena la mayor parte del agua del macizo central de los picos de Europa. Estas son las ollas de Doñea, por donde sale a Alcares el agua de toda la zona de Ario. Y aquí tenemos en ese punto otra surgencia más que sale aquí, en una época de no mucha agua, pero verán aquí en este momento, en esta fotografía de Afonso Noriega, cómo puede llegar a brotar esa surgencia, con qué fuerza, en la que salen hasta chorros en horizontal. Es el hoyo de la madre, el nacimiento del río Casaño, por donde se drena el agua de una enorme parte del macizo del Cornión. Pero cuando llueve mucho salen surgencias por todas partes, en calizas por todas partes. Esto es el camino de los Arrudos, cerca de Caliao, con una surgencia temporal, y esta es otra surgencia también de los Arrudos, un poco más uniforme. Esta suele durar todo el año. De ríos vamos a mencionar tres solamente, tres por sus curiosidades. Uno, el Cares. El Cares por la razón que aludía antes, porque esto que asoma aquí es el pico de Dobresengos, que tiene 2.300 metros, y aquí el río está a 200. Hay 2.300 metros de desnivel en solamente 4 kilómetros de distancia. Por eso les decía que eran los desniveles mayores de toda la península ibérica. Primero dije de España y luego corregí, porque en España está el Teide, o están los volcanes de La Palma, y ahí hay desniveles mayores que este, probablemente, tampoco es que lo haya calculado sobre un mapa, pero este es muy grande. El Cares nos muestra su doble pasado glaciar en perfiles como este, en la parte superior, y la actualidad fluvial, en la que corta como un cuchillo las rocas y hace gargantas estrechísimas, una garganta estrechísima, y que es la última etapa de erosión que está haciendo el río Cares. De las etapas intermedias, cuando el Cares estuvo más altura, nos da testimonio
estos cantos que hay aquí pegados a las paredes de la senda y que ahora están, evidentemente en aquel momento el cauce estaba cerca y ahora el cauce está 50 metros más abajo. Así que el Cares ha profundizado mucho y sigue todavía profundizando. Otro río curioso es el Nora, y lo es por estos meandros, que son varios, que había otro, encajados en calizas. Los meandros son formas de flujo de los ríos que tienen lugar en donde hay territorios o planicies aluviales blandas en las que el río va cambiando de posición, dejando un meandro abandonado, abriendo otro, y eso debió de ocurrir en la cobertera sedimentaria de rocas más modernas que cubrió esta región, que cubrió esta zona en el pasado. Aquí hay rocas mesozoicas por aquí encima y por ahí iría el río Nora hasta que erosionó, desmanteló esa cobertera y tocó las calizas. Y una vez que toca las calizas, el patrón de desplazamiento ya se queda atrapado y se mantiene. Seguramente estamos viendo la forma de los meandros del pasado, que ahora están condenados, el agua se va encajando, están condenados a mantener su itinerario. Otra imagen del Nora. Y el tercer río, curioso, a lo mejor hay gente aquí que lo conoce, pero para algunos puede ser una novedad, es el río Tuernes, que queda en Llanera y que es un río subterráneo que está desmantelado ahora por la erosión en muchas zonas y ya no hay techo, pero que se ve que fue un conducto subterráneo, como vemos aquí sí que se ve todavía el techo, y que desemboca finalmente en el río Nora. El río Tuernes, o los Covarones, como lo llaman ahí, merece una visita, es un lugar muy espectacular. De las cascadas, y voy muy rápido, son zonas que llaman mucho la atención, a todos nos atraen. Tenemos algunas no muy altas y generalmente no de mucho caudal, pero hermosas en cualquier caso. Esta es la de Tarna, Taballón de Mongallo. Esta es la de la Llamera, en Somiedo. Esta, el Siblu, en Teberga. Y esta otra, la Meona, cayendo al Bricial, a la depresión del Bricial. Estas cuatro que acabo de enseñar están saltando en relieves que han producido los glaciares, la erosión glacial. Otras cascadas se forman por resaltes de rocas que son más resistentes a la erosión y que provocan, pues esto, que resisten a la erosión y que el agua tenga que dar ahí un salto. Esta es en el río Alba y esta es la Seimera en los Oscos. Relacionado también con los ríos están los desfiladeros, y los desfiladeros a mí me llama la atención una cosa. Hasta el siglo XIX fueron lugares donde nadie quería ir, lugares muy muy peligrosos en los que te podía caer una luz o un gran bloque de roca o que te atacaran los bandidos. Ahora van legiones, vamos legiones, miles de personas visitan cada día el Cares, por ejemplo, y los desfiladeros nos parecen a todos imponentes, impresionantes, y es que lo son. Pero además los desfiladeros a veces cuentan historias. Por ejemplo, en la historia de cómo evolucionó el relieve. Estos son la garganta de Lesianes, y ahí vemos arriba un relieve que debió de ser probablemente glaciar, porque hay más zonas cercanas en las que se puede confirmar. Esto no me atrevo a decir si lo fue o no, y esta es claramente la última incisión fluvial. 3 etapas distintas en la profundización del río de Lesianes. Aquí también vemos una posible, bueno, aquí es seguro que esa U es de un valle glaciar, y debajo pues tenemos la incisión fluvial posterior. Estas son peñas juntas, camino de Quirós y de Teberga. La Foz de la Escalada, otro desfiladero, y los Bellos, los imponentes Bellos, que casi no vemos porque su altura y su estrechez es tan grande que cuando vamos por ellos, que vamos en coche, casi no los vemos, y es un desfiladero extraordinario.
Pero el desfiladero que a mí me llama más la atención es el Dobra, quizá porque se ve desde muchos sitios y se ve lo impresionante que es. Aquí desde el Cotalba, la garganta del Dobra, aquí la vemos, la garganta está con muy mala luz, mirando hacia la cabecera del desfiladero, hacia donde empieza, por ahí está la mecedura de los ríos, este es el desfiladero, y en la foto siguiente estamos aquí, mirando hacia el punto donde el Dobra desemboca en el Sella. Es el desfiladero verdaderamente salvaje de Asturias, porque el Cares, que es más largo y más alto y más imponente, está ya humanizado con la senda, pero este es un desfiladero auténticamente salvaje. Hay desfiladeros también en cuarcitas, porque todos los que puse hasta ahora eran en caliza. Los de cuarcita no son tan altos y tan imponentes, pero tienen la belleza de que tienen una vegetación con colorido que los hace muy hermosos. Este es el desfiladero del río Esba. El paisaje glaciar, tengo miedo esta vez. Sí, pues muy tarde ya. Bueno, voy a ir muy rápida. Entonces, aquí el paisaje glaciar es una consecuencia, o el que ha dado consecuencia a un relieve impresionante. Aquí vemos los glaciares reconstruidos por los adrados, padre e hija, y aquí vemos esta gran lengua glaciar en Dobresengos, vaya hacia atrás, en Dobresengos, que marca el surco de una lengua enorme que bajó por ahí. Aquí valle glaciar de Valcosín, bajando desde el Riello, valles glaciares, la Saliencia, y en algunos sitios podemos ver perfiles de varias etapas de erosión, la 1 y la 2 glaciar, la 3 fluvial. Y en algunos sitios, como en ese mismo visto de lejos, vemos hasta 3. No son fantasías, porque esas 3 fases se ven, cuando uno empieza a verlas, las ve en muchos sitios. Aquí también, otra fase, morrenas como la de Belvín, que era la anterior, morrenas también como la de Áliva, son los depósitos que dejan los glaciares a su paso. Una pequeña morrena, aquí asociada al último vestigio de hielo glaciar en los picos, el Jou Negro, que fueron explorados. Ese glaciar fue explorado hace ya más de unos 20 años, y han medido que había 14 metros de espesor de hielo ahí. Y si quieren lo dejo aquí ahora mismo, porque me parece que hay que marchar, ¿no? Alguien me dijo que... ¿Eh? ¿Continúo? Continúo. Pues lagos. Los lagos que tenemos en Asturias son casi todos también de origen glaciar. Son lagos muy pequeños, fuera de aquí no merecerían el nombre de lagos, serían llamados lagunas, pero son muy hermosos. Lo que pasa es que están en una situación bastante precaria. Aquí tenemos el Enol, aquí tenemos el Ercina, aquí tenemos el Bricial, en esta fotografía. El Enol es el mejor conservado, está sobre unas pizarras, no se cuela por el fondo el agua, pero hay que ponerle aquí este dique para que el río emisario, bueno, ahora para que pase la carretera también, pero para que el río emisario no siga erosionando ese umbral y termine por vaciar el lago, o por hacerlo reducirse muchísimo. El Ercina es un lago falso. Debió de haber un lago en algún tiempo, o una charca grande, pero si no existiera este muro, no habría lago Ercina. Tiene muy poca profundidad, y el agua, si siguiera aquí, se sumergiría por un sumidero que hay ahí, sumidero que va a salir a El Bricial, otro antiguo lago que se llena cuando el Ercina rebosa, y a veces tiene mucha agua, pero se va enseguida por su sumidero. También tiene un desagüe y también se va. Y muy cerca de aquí está el que debió de ser el mayor lago de la zona, por lo menos de este sector, que es la Vega de Comella. La Vega de Comella, plana, como corresponde al hecho de que es un lago, de que fue un lago, está confirmado que lo fue porque en una investigación que se hizo ya hace muchos años, en la que estaba mi compañero Pedro Farias,
pudieron descubrir y confirmar que hay 40 metros de depósitos de profundidad, de depósitos glaciares, de barbas glaciares, colmatados luego por 5 metros de turba. Así que aquí sí que hubo un lago. Y la otra zona lacustre importante es la de Saliencia, en la que el lago de la Calabazosa puede que sea el mejor conservado, pero aquí hay mucha extracción de agua para la central, y la altura del agua es muy variable. El segundo lago, además de Calabazosa, más grande, más imponente, es el lago del Valle, pero este tiene un dique considerable que hace poco, el año pasado, vimos que estaba con el agua pues como unos 8 metros o 10 más abajo, ¿no? Por lo menos. Lago bonito y lago auténtico es el de los Uvales, el de Uvales, muy pequeñito, el que tiene además aquel telón de fondo impresionante de los picos, con el truco del zoom, eso sí. Son bonitas las lagunas del páramo cuando tienen agua, y es muy bonita, aunque sea muy pequeña, la laguna del Chao en el puerto de la Mesa, y hay infinidad más. No, esto ya no lo vemos, lo dejamos, paso. ¿O sí? Sí, es que no se puede poner. Bueno, pues nada, vamos atrás y procuraré ir rápido. ¿Por qué son intrigantes estos depósitos del Duje, como dice el título? Son estos canchales petrificados, o sea, cementados, que hay aquí. Hay unos pedreros antiguos, digamos, pero como se ven los bloques, que están unidos por un cemento y que cubren todo el Valle del Duje. Ahora sabemos que hay residuos por otros sitios, pero en el Valle del Duje están presentes debido a que el Cares roba el agua del Duje, la roba, o la lleva a su cauce porque está mucho más bajo, y aquí estos canchales no han sido desmantelados por la erosión con la misma intensidad que en otros valles fluviales de Asturias. Cuando hicimos la guía geológica del Parque Nacional, a Pedro Farias y a mí nos llamó mucho la atención el ver estos depósitos, aquí los vemos también, la importancia que llegan a tener. Están en esta fotografía cubiertos por una morrena glaciar. Deducimos de que tenían que ser muy antiguos, muy antiguos. Y intentamos encontrar la edad con unos análisis de unos isótopos, uranio y torio, se llegó a descubrir cuál era su edad. Su edad es 300 y pico, entre 300 y pico mil años, el pico seguramente muy grande, cerca de los 400.000, y eso corresponde al Pleistoceno medio y corresponde a una etapa muy cálida que hubo en la Tierra y larga, una etapa muy larga de intervalo cálido. No había en los picos de Europa, no había hielo, es seguro o casi seguro, habría algo, pero no había hielo. Hay un punto en el que esos depósitos, que son estos que está aquí, están cortados por la erosión y por su verticalidad y la forma del valle, por la erosión de un glaciar posterior. Con todo ello, ahí están indicados, los depósitos son estos y aparecen aquí, dejando ahí el perfil de un valle glaciar. Pero es que además los depósitos están rellenando un valle glaciar más antiguo. Ese valle glaciar tuvo que tener unos 500.000 años, 400.000, 500.000 años, en el momento que la lengua iba por ahí. Con posterioridad al paso de ese glaciar vino la etapa esa cálida en la que los depósitos cubrieron el valle, y la línea amarilla nos indica hasta dónde lo cubrió. Y aún más tarde una nueva lengua glaciar cortó los depósitos y cortó el valle. Esta es la última fase glaciar, que terminó hace 20.000 años, dejando esa secuencia de fases en la erosión del valle. Así que tenemos una fase 1, un glaciar antiguo de hace unos 500.000 años, una fase 2, una etapa cálida con el relleno del valle,
y una fase 3, el nuevo valle glacial, el más reciente. Del valle antiguo tenemos, visto desde la altura de las montañas, tenemos pruebas en esas U's glaciares que se pueden ver a lo largo de todo su recorrido. Era entonces en el Valle del Duge un valle por el que bajaba una lengua glaciar importantísima. Fue la glaciación más, lo dicen los expertos, la glaciación más importante del último millón de años. Y entonces, digo, el Valle del Duge estaba recorrido por esa lengua y yo me lo imagino siempre como esta, que es en el glaciar de Ales en los Alpes. Y con esta imagen pues terminamos, y perdonen por haberme a lo mejor alargado mucho, aunque es que Bueno, pues después de esta excepcional presentación que nos has hecho sobre el paisaje geológico de Asturias, y como ya es norma en todo el ciclo de conferencias del RIDEA, queda abierto el turno de preguntas, si hay alguna, de los asistentes. ¿Alguna pregunta, alguna consideración, alguna intervención? Sí. Quería preguntarle ese periodo precisamente que lo mencionaste hace unos instantes, ese periodo del último millón de años hubo varias glaciaciones muy importantes. Quisiera saber cuál sería la más importante, que supongo que no fue la última, de hace 40.000 años, y que si hay alguna estimación de cuál podría ser la capa el espesor de la capa de hielo muy cerca de la costa, o si incluso se habría una banquisa sobre el mar. De las glaciaciones antiguas creo que no se puede hablar con mucha precisión. Al parecer, la glaciación del MIS 12, que es un nombre de los periodos, no fue superada después posteriormente. Ocurrió hace 500.000 años, medio millón de años, y no fue superada. Y algunos autores afirman que debió de ser la más importante del último millón de años. Pero las glaciaciones tienen la particularidad de que cuando una es muy grande, muy extensiva, destruye todos los vestigios de la anterior. Entonces, imagino que se sabe muy poco. No es mi campo ese, pero imagino que de más de medio millón de años ya se sabe muy poco. Aquí hubo glaciaciones anteriores a esa de medio millón de años. Seguramente sí, pero no tenemos manera de poder confirmarlo. O sí, o quizás sí, hay alguna técnica o alguna imagen, pero es que ya te digo que ese no es mi campo. Luego el espesor del hielo. Del espesor del hielo de la última glaciación, sé que se ha hablado, tampoco es cosa mía, porque no es mi campo, de 300 metros de hielo en los picos de Europa, en algún sitio, que llegó a tener 300 metros. Eso significa, eso es algo que abona la idea de que la corteza haya rebotado después de que el hielo se fundió y que lo haya hecho varias veces. Por eso haya las siete niveles de terrazas diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna, les convoco para el próximo día 19, donde el doctor Pedro Farías Arquer nos va a hablar de lo que nos cuentan las rocas. Muchísimas gracias por su asistencia.